Efesios capítulo 1, estamos hablando acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Hace 2 domingos venimos tocando el tema, hablamos acerca de la bendición. El primer tema que tocamos se llamaba de lo material a lo espiritual. Vimos que había un cambio importante desde lo material a lo espiritual en los asuntos de bendición y de maldición. Hablamos de la bendición espiritual, a qué se refería la bendición del Espíritu. Luego hablamos de cómo esa bendición vino a nosotros profetizada ya desde Abraham, ¿verdad? Dios profetiza la bendición a Abraham y cómo esa bendición pasa por medio de su descendencia hasta la simiente que estaba profetizada a Abraham, que se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, que era la bendición espiritual, la bendición que no tiene límite de etnia ni de frontera de nación, sino es la bendición de la fe. Hoy día vamos a hablar acerca de maldición, ¿ya? ¿Quieren hablar de maldición o no? ¿Cierto? No les gusta hablar mucho de maldición, pero el tema se llama bendición y maldición, entonces hay que hablar de las dos, ¿cierto? Si no se llamaría bendición, no. Vamos a hablar acerca de la maldición de estos últimos 2 domingos que quedan del mes también. Y vamos a abrir ahí en Efesios capítulo 1, me estaba yendo muy para atrás. Verso 20, que es en el verso que quedamos la semana pasada, hablando ahí acerca de nuestra posición en Cristo. Para hablar acerca de la maldición, tenemos que primero entender nuestra posición con respecto a la maldición. Tenemos que entender cómo la maldición opera, cómo la maldición puede manifestarse, cómo la maldición llega al ser humano. Y para eso primero vamos a partir entendiendo nuestra posición, dónde estamos ubicados nosotros, ¿verdad? Y verso 20 del capítulo 1 de Efesios, leamos todos juntos. Efesios 1:20 dice, 1, 2, 3, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales, eso es, en el cielo, arriba sobre todo principado, dice, le sentó a la diestra. 21, vamos a leer, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, ¿cuál es la posición de Cristo? ¿Dónde está Cristo? Está sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está en una posición lo más alto que podríamos pensar. El trono de Dios, ¿verdad? Es lo más alto que existe. Nosotros cantamos, la última canción que cantamos, decíamos, mas Dios a lo sumo le exaltó. El nombre de Jesús fue exaltado hasta lo sumo, que quiere decir que no hay nadie sobre él, ¿verdad? ¿Se preocupará Jesús por algo? ¿Verdad? ¿Habrá algo que inquiete a Jesús? ¿Habrá algo que amenace a Jesús? Nada amenaza a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está exaltado hasta lo sumo, sobre todo principado, sobre todo señorío. O sea, todo lo que se llame Señor, todo lo que tenga autoridad, dice la Biblia, está bajo sus pies. Toda autoridad está bajo sus pies. No hay autoridad que pueda igualarse a Jesús, ¿verdad? Esa es la posición de Jesús. No hay ninguna autoridad que se le iguale. Nadie lo puede mandar, nadie lo puede, extorsionar. No puede ser influenciado por nada. Y está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Veíamos en la mañana también, cuando uno está sentado, uno está en una posición de descanso, de reposo, ¿verdad? Eso, Jesús está sentado a la diestra de Dios. O sea, con la obra consumada, Él está en el reposo. Él entró a su reposo, ¿verdad? Él entró a su descanso. Pero no solo entró Él, ¿verdad? Y esto es lo tremendo que tenemos que entender acá. Porque cuando lo pensamos de Jesús, nos es fácil tener la fe. Y decimos, sí, Jesús está allá. Sobre todo señorío, me alegro, pero yo no estoy allá. Bueno, yo estoy aquí. Mentira, usted está allá también. Capítulo 2, verso 6 de Efesios. Se me lengua la traba. 2:6 de Efesios, todos juntos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Fíjense, ¿qué dice? Jesús resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Y luego el 2 dice, a nosotros también nos resucitó, ¿verdad? A los que poseen la fe en Cristo fueron resucitados. ¿Ustedes pensaron que ustedes iban a resucitar después? La Escritura dice, ustedes han resucitado juntamente con Cristo. Ustedes ya nacieron a una nueva vida, están resucitados. La obra de la resurrección ya se consumó por la fe. Entonces dice, han resucitado y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice nos va a hacer sentar, ¿verdad? No dice nos sentará, dice nos sentó juntamente con Él, ¿verdad? Ese verbo es muy importante. Junto con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Habla del momento de la fe, ¿verdad? Cuando usted recibe la fe de Jesús, cuando usted dice yo creo en Jesús, Jesús es mi Señor, usted es resucitado y sentado a la diestra en lugares celestiales, ¿verdad? Para creer eso hay que tener fe. Eso es una realidad espiritual, ¿verdad? Es realidad. Y la Biblia dice que lo que no se ve es más real que lo que se ve, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver algo. Podemos ver que con suerte estamos sentados en el living de la casa, ¿verdad? Pero no estamos sentados en ningún lugar de gloria. Pero la Biblia dice, estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. O sea, estás en una posición donde nada está sobre ti. Una posición donde no hay nada más arriba tuyo, ¿verdad? Esa es la posición del creyente, ¿verdad? Pero el creyente se resiste a entender eso. Se resiste a entender porque quiere estar gobernado, quiere estar atribulado, quiere estar cansado, quiere estar con cosas, ¿verdad? Entonces la Biblia dice ustedes están sobre todo eso. Cualquier problema que ustedes puedan tener, imagínense cualquier problema que tengan, imagínense cualquier dificultad que tengan, eso no está más arriba que ustedes. Porque ustedes ¿dónde están? Sentados con Cristo Jesús en lo más alto, sentados. Eso quiere decir reposando. Entraron en el reposo, ¿verdad? Cuando uno entra en el reposo de Dios, descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas, dice ahí Hebreos capítulo 4. Ya la vida de fe es la vida del reposo, es la vida del descanso. Ya en la vida de fe hay reposo, amados. Ya en la vida de fe uno descansa, viene la descansa del descanso de la propia obra, ¿verdad? Y la maldición es volver a la ley, ¿verdad? Vamos a ver que una de las causas de maldición es volver a la ley, donde en la ley yo me centro de nuevo en mi obra, donde de nuevo me estoy centrando en lo que tengo que hacer, en lo que no tengo que hacer, en portarme bien o en portarme mal, ¿verdad? Vuelvo a la ley de los mandamientos escritos en piedra, ¿verdad? Donde mi conducta es lo más importante, ¿verdad? Pero nosotros no estamos bajo la ley, entramos a la era de la gracia, entramos donde importa la gracia de Dios, donde los ojos no están puestos en la carne, que quiere decir en la conducta, sino en el Espíritu, en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, donde está la justificación, la compañía, dice, de los santos hechos perfectos por la palabra. Ustedes son los santos hechos perfectos. Diga conmigo, yo soy perfecto. Usted siempre había dicho, nadie es perfecto, ¿verdad? ¿Oísteis que fue dicho? Nadie es perfecto, mas yo os digo, Jesús los hace perfectos para el cielo. El libro de Hebreos dice, los santos hechos perfectos, ¿verdad? Porque si no, no entrarían al cielo. Si usted dice, yo no soy perfecto, usted no puede entrar al cielo. Al cielo solo entra la perfección, no entra imperfección. Entonces, para que tú puedas entrar al cielo, Dios tiene que concederte su justicia. La justicia de Cristo está en el creyente. Aquel que recibe la fe, recibe la justicia como regalo. Es un regalo. Diga conmigo, regalo. Un regalo es de gratis. Un regalo no se merece. Un regalo se recibe sin merecerlo. El regalo de la justicia te hace perfecto para entrar al cielo. Entonces usted va a decir, nadie es perfecto excepto yo. Y los que tienen su fe en Jesús también, ¿verdad? Todo aquel que pone su fe en Jesús, la justicia de Dios viene a morar en él y es hecho perfecto. La Biblia dice es perfecto, su fe es perfecta, ¿verdad? Es la gracia de Dios, es la sublime gracia de Dios. Entonces, estando en esa posición, no puede haber maldición que ataque.
No puede haber maldición. Entonces vamos a ver cómo obra la maldición. Cómo está la maldición en medio de la humanidad. Vamos a tratar de entender hoy día la maldición. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a ver allí al hombre recién creado, nuevecito. Al hombre recién, Dios le sopló espíritu, lo puso en el huerto de Edén y le dio mandamiento. Y en Génesis capítulo 3, a ver, vamos a leer el verso 17. Vamos a leer el 3:17. Todos juntos dice: y al hombre dijo, Dios dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En Edén la maldición entra a la tierra, ¿verdad? La Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Y nuestro cuerpo viene de la tierra, nuestro cuerpo viene de la tierra. La maldición habla de la obra de la incredulidad en nuestro cuerpo. Ya fíjense que ¿por qué vino la maldición? ¿A Dios se le ocurrió maldecir un día al hombre así porque andaba con ganas de maldecir a alguien? La maldición vino por causa de la incredulidad. Ya la serpiente hizo que Eva actuara con incredulidad. ¿Por qué? Porque a Eva se le dijo, a Adán le contó, ¿verdad? Adán le dijo a Eva y le dijo, ¿sabéis qué, Eva? Ese árbol ni te acerquís para allá. Ya, es re peligroso. Creo que tiene ahí algún pesticida que le echaron, pero está envenenado ese árbol, no te metáis para allá, ¿verdad? Ni se te ocurra comer. Y entonces Eva sabía que el mandamiento de Dios era no comer, porque el día que de él comieran iban a morir. Pero ¿qué le dijo la serpiente a Eva? No morirán, ¿verdad? Sino que serán como dioses. Entonces les dijo, no morirán. Dios dijo, morirán. La serpiente dijo, no morirán. Obedecer a la serpiente era no obedecer, no creer a lo que Dios había dicho. ¿Ya? Cuando Eva come, ella no pensó que iba a morir. ¿Por qué? Porque ¿a quién le estaba creyendo? A la serpiente. O sea, ella dijo, yo como esto y voy a ser como Dios. Entonces comió en incredulidad. Y luego la llevó a Adán, ¿verdad? Y Adán le dijo, come nomás, padre, si no pasa nada. Yo comí y no me morí. Entonces Adán también comió, ¿verdad? Y obró con la incredulidad. Y la incredulidad de su espíritu resultó en la maldición de su cuerpo. Ya vamos a ver, la palabra maldición se refiere al cuerpo. La palabra maldición se refiere al físico, a lo físico, a lo material. Y la maldición siempre es resultado de la incredulidad. La incredulidad trae la maldición. Podemos decir que incredulidad y maldición son la misma cosa, pero uno está hablando del aspecto espiritual y el otro está hablando del aspecto material. La maldición viene de la incredulidad, está conectada con la incredulidad. Siempre la incredulidad resulta en maldición. Y fue para Adán. Y como Adán, ¿no es cierto?, actuó con incredulidad, fue maldito. No solo su carne, sino la tierra. Y cuando fue maldita la tierra, fue maldita la carne de todo aquel que naciera sobre la tierra. La maldición pasó a todo ser humano. Entonces nosotros tenemos que lidiar siempre con la maldición. Ya, nosotros tenemos que conocer la maldición, porque cuando salgamos afuera, cuando nos relacionemos con cualquier persona, la maldición va a estar siempre presente. La maldición es, desde que Dios maldijo la tierra en Edén, la tierra está maldita. Los seres humanos nacen con un espíritu incrédulo, con un espíritu apartado de Dios. Romanos dice, y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Apartado, no teniendo nada que ver con la luz de Dios, en oscuridad, en tinieblas. Nacen sin la luz de Dios, ¿verdad? Desde Adán en adelante, el espíritu que pasa hacia la descendencia de Adán, ¿verdad? Que se ramifica desde Adán hacia todos sus descendientes, es un espíritu que nace en oscuridad, que nace en tinieblas, destituido de la gloria de Dios, y eso causa la maldición.
¿verdad? Eso causa maldición. Y ahora hay un problema con esto, ¿verdad? Porque el espíritu, cuando nace maldito, cuando ustedes mueran, el espíritu va a seguir funcionando, ¿verdad? La muerte, nuestra muerte, ¿verdad? Es nuestro cuerpo que se rebaja, es nuestro cuerpo que vuelve al polvo, pero el espíritu sigue viviendo, sigue existiendo, ¿verdad? En nuestro ser hay espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es lo que se ve, ¿verdad? Cuando nosotros nos miramos al espejo vemos nuestro cuerpo, en nuestra forma, lo que usted arregla harto, lo que arreglamos harto, lo que bañamos, lo que limpiamos es el cuerpo, ¿verdad? Está el alma, que es lo que nosotros somos, nuestra personalidad, nosotros es nuestro ser, nuestra esencia, ¿verdad? Nuestra sustancia es el alma. Y está el espíritu, que es lo que Dios adicionó, que es lo que Dios sopló sobre nosotros, el ser eterno que permite al alma vivir para siempre. Entonces hoy día, si ustedes están acá, no hay ninguno muerto, parece, ¿no? Su alma está unida a su cuerpo. Ya su alma, su espíritu y su alma están unidas a su cuerpo. Está usted funcionando por su cuerpo, ¿verdad? Pero va a llegar un día donde eso va a separarse. Ya cuando se va a separar su cuerpo de su alma y su cuerpo va a volver al polvo, ¿verdad? Pero su espíritu va a seguir funcionando. Su espíritu va a trascender la muerte de su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo vuelve al polvo, pero usted continúa, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay aquí algo importante que hablar. La Biblia habla acerca de los demonios. Vamos a hablar hoy día acerca de los demonios. ¿Cómo la maldición del diablo opera? ¿Ya? Hay maldición que viene desde parte del diablo y hay maldición que viene de Dios. Ya Dios obra con maldición, ¿verdad? Dios envía y pone bajo maldición. Y vamos a ver eso la próxima semana. Hoy día vamos a ver la maldición que viene del diablo, ¿ya? Y la Biblia habla acerca de los demonios. La Biblia nos enseña acerca de los demonios. Nosotros tenemos que conocer la obra de los demonios. Tenemos que saber quiénes son los demonios, ¿ya? Tenemos que conocerlo porque el Señor nos mandó a echarlos fuera. El Señor dijo, ustedes echarán fuera los demonios. Entonces hay que conocer la obra de los demonios. No se puede conocer la obra de Dios si no se conoce la obra de los demonios. La Biblia nos dice que los demonios son espíritus malditos. Son espíritus que portan maldición, son espíritus inmundos, ¿verdad? Son espíritus que traen la maldición. Entonces algunos piensan que los demonios son ángeles, ¿ya? Algunos identifican a los demonios con ángeles y dicen, no, los demonios son los ángeles que cayeron con el diablo. Pero vamos a ver que hay mucha diferencia entre los ángeles y los demonios. Hay una película que se llama Ángeles y Demonios por ahí, ¿cierto? Porque se identifica precisamente a los demonios con los ángeles caídos. Los demonios no son los ángeles caídos, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Algunos piensan que los demonios son algún tipo de espíritu de algún hombre que vivió antes de Adán, ¿verdad? O algún hombre antes del Génesis, ¿verdad? También hay otras teorías que hablan algo parecido a eso, pero eso tampoco tiene un apoyo que podamos sustentar con la Biblia. ¿Ya? Lo podemos sustentar a lo mejor o encontrar pruebas en otros lados, pero con la Biblia no. Ya, vamos a ver qué son los espíritus malditos. La Biblia nos dice que los demonios son espíritus malditos. Diga conmigo, espíritu maldito. Eso quiere decir espíritu inmundo, ya, espíritu sucio, ¿ya? Y la maldición, dijimos que se refiere al cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo, ¿no? Los ángeles no poseen cuerpo. Por eso nunca se le llama en la Biblia a un ángel maldito. Nunca se le llama a un ángel maldito en la Biblia. Porque la maldición quiere decir el cuerpo, tiene relación con el cuerpo. Pero a los hombres sí se les llama malditos muchas veces. Vamos a ir ahí al libro de Isaías, capítulo 8, verso 19. Tengamos la Biblia abierta, seamos rápidos para buscar. Isaías, capítulo 8, verso 19. Ponga atención porque vamos a descubrir a los demonios esta mañana. Hay algunos que no les gusta que hablen de demonios, ¿verdad? Conocí a alguien una vez que no le gustaba que hablaran de demonios y cuando oramos por él nos enteramos por qué. Generalmente la gente que no le gusta que hablen de demonios tiene un problema relacionado con eso. Vamos a ver.
19, todos juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué dice ese pasaje? Israel estaba consultando a adivinos, estaba trayendo la consulta a los adivinos. ¿Y qué dice el profeta? Dice, ¿acaso va a venir el pueblo, no va a consultar a su Dios y va a ir a consultar a los muertos? ¿Consultará el pueblo de Dios a los muertos por los vivos? Está diciendo que la adivinación es preguntar a los muertos. Ahí la raíz hebrea, la palabra es mot, que significa muerto. Significa muerto. Significa muerto de morirse, ¿verdad? Significa muerto de hombre muerto, ¿verdad? Se refiere a los antepasados muertos. ¿Ya? Entonces ahí la Biblia está diciendo, ¿consultará a los muertos por los vivos? Ahí está diciendo que cuando uno consulta a un adivino, consulta a un muerto, consulta a alguien que ya murió, ¿verdad? Por eso tampoco se dice que los ángeles mueren. Los ángeles no mueren. Se habla de que los ángeles caen, de que los ángeles perdieron su posición, etcétera, pero nunca que los ángeles mueren. Los ángeles son seres eternos, espirituales, no pueden morir. Aquí dice que se consulta a los muertos por los vivos. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16. Y vamos a ver cuando uno consulta a un muerto, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que llamamos espíritu de adivinación? Hechos 16, 16 dice, todos juntos, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vamos a leer el otro verso que sigue adelante. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. ¿Verdad? Ahí Pablo se encontró con un espíritu de adivinación y Pablo lo echó fuera. Y se habla que este demonio de adivinación, ¿verdad? Cuando uno adivina, ¿verdad? Cuando uno va a consultar a un adivino, Isaías nos decía, se consulta a los muertos, ¿verdad? En el libro de los Hechos vemos que ese espíritu de adivinación era un demonio que Pablo sacó, que Pablo echó fuera. Y cuando lo echó fuera, la mujer que adivinaba ya no pudo adivinar más, ¿verdad? Entonces, cuidado con los adivinos. Ustedes no consulten a los muertos, ¿ya? Se están metiendo con los demonios, ¿ya? Primera, vamos a abrir Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos, 106. Hay algunos adivinos ahí que tienen hasta teléfonos para que lo llamen, ¿verdad? Por radio y por todo. Una vez escuché a uno y le decía, ¿tú traes algo de este color? Y la mujer le decía, no traigo nada. No, y un aro entonces, no tengo aro. Y no la ayuntaba nunca el pobre adivino. Estuvo como media hora tratando de ayuntarle algo, ¿verdad? Hasta que por ahí como que algo le ayuntó. No, si parece que traía algo ayer negro. Eso es lo que estoy viendo, le decía. Y la otra le cree igual, ¿verdad? Entonces cuando otro llamó y dijo, ¿aló con el adivino? Dijo, sí, ¿quién es? Adivina. Si es el adivino, tiene que adivinar. Fome la cuestión ya. Salmo 106, 27 y 28. Todos juntos, 1, 2, 3. Y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. ¿Verdad? Ahí también el libro de los Salmos dice que Israel comió el sacrificio de los muertos. O sea que cuando ofrecían la comida a los dioses paganos, a Baal, habla ahí específicamente, cuando a Baal Peor, era peor, ¿no es cierto? Baal Peor era un dios de los gentiles, ¿verdad? Era un dios de los pueblos de ese tiempo, Baal Peor, y le ofrecían sacrificio a Baal Peor. ¿Y qué está diciendo el Salmo? Esos sacrificios se ofrecen a los muertos, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 10, 20.
Primera de Corintios 10:20. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Verdad? Cuando los gentiles hacen sacrificio a sus dioses, ¿a quién están sacrificando? A los demonios. ¿Y qué dice el Salmo? Cuando los gentiles sacrifican, ¿a quién están sacrificando? A los muertos. Pongan atención. Primera de Corintios dice, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. El Salmo 106 dice, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los muertos. ¿Quiénes son los demonios? Los muertos. Los demonios son hombres muertos. Los demonios son personas que han muerto sin la fe. Son personas que han muerto sin recibir la gracia, sin recibir la fe. ¿Por qué? Porque todos los hombres nacen con el espíritu muerto, nacen con el espíritu bajo incredulidad. Y si alguien muere con incredulidad, la maldición que resulta de esa incredulidad permanece con el espíritu. Y el espíritu se convierte en un espíritu que porta maldición. ¿Verdad? El espíritu maldito es un espíritu que porta la maldición producto de que antes tenía cuerpo. ¿Verdad? Es un espíritu que anda con la maldición, que carga la maldición dentro de él y que jamás podrá librarse de esa maldición. El demonio nunca puede librarse de su maldición porque ya carece del cuerpo, porque ya no tiene el cuerpo. No, mientras nosotros estamos en el cuerpo, podemos ser libres de la maldición por la fe, pero alguien que muere sin la fe, ya no hay caso, porta la maldición por toda la eternidad. Y se convierte en un espíritu maldito, un espíritu que porta la maldición. ¿Verdad? La Biblia nos habla acerca de los demonios, nos habla de la personalidad de los demonios. Y cuando ponemos atención a la naturaleza de los demonios, nos queda mucho más claro que no son ángeles y no son ninguna categoría de ángeles, sino son hombres. Vamos a abrir Lucas capítulo 11, versos 24. Vamos a ver hartos pasajes. Así que tenga la Biblia abierta. Lucas 11, 24, todos juntos, vamos a leer, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Fíjense, y luego dice que va y busca otro espíritu, 7 espíritus peores que él, y juntos van a la casa. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el espíritu que sale del hombre? Dice que no haya reposo. No encuentra reposo, anda mal. El espíritu inmundo, cuando anda fuera del hombre, no puede andar bien. Dice que anda por lugares secos buscando reposo. O sea, está atormentado. El espíritu inmundo es un espíritu siempre atormentado. Y en el único lugar donde puede encontrar algo de reposo es en el cuerpo humano, en el cuerpo de una persona. Si sale del cuerpo de la persona, el espíritu es atormentado. El espíritu no puede permanecer bien. Eso no es un ángel. ¿Verdad? Los ángeles andan re bien afuera nuestro. ¿Verdad? Los ángeles luchan. Incluso Apocalipsis 12 muestra la lucha de los ángeles. Pelean los ángeles caídos. ¿Verdad? Son principados, potestades. ¿Verdad? Gobiernan, manejan. El espíritu inmundo no puede manejar nada. Anda atormentado, atribulado. Necesita juntarse con otros para asociarse y entrar en alguien. ¿Verdad? Andan buscando entrar, buscando entrar, buscando entrar. ¿Ya? Esa es la naturaleza del espíritu inmundo. La naturaleza del demonio es entrar al cuerpo humano para encontrar algo de reposo. Lo busca, lo quiere, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver los demonios con los ángeles en la Biblia. ¿Ya? Ustedes no confundan nunca a un demonio con un ángel. ¿Ya? No tienen nada que ver uno con el otro. Entonces fíjense, los ángeles y los demonios son distintos. ¿Qué hacen los demonios? ¿Qué producen los demonios? ¿Verdad? Los demonios, cuando entran en una persona, reproducen la maldición que ya cargan ellos cuando tenían el cuerpo. ¿Verdad? Los demonios reproducen maldición. Los demonios producen maldición al cuerpo de la persona a la cual entran, porque ellos mismos son portadores de maldición. Los demonios son portadores de maldición. Y fíjense, cuando una persona sin la fe muere, queda abandonada. ¿Ya? Si la persona no recibe a Cristo, si la persona no recibe la fe de Jesús, si no recibe la fe, la persona queda abandonada. La persona no es rescatada por nadie. Y ese espíritu queda en el control del diablo.
El diablo toma control de los hombres. Dice la Biblia que el diablo es el padre de aquellos que no tienen la fe. ¿No es cierto? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son de vuestro padre, el diablo. El diablo ejerce paternidad sobre aquellos que no reciben la fe de Cristo, sobre aquellos que rechazan a Jesús. El diablo ejerce paternidad. Y una vez estos mueren, el diablo sigue ejerciendo paternidad. Y el diablo los utiliza para maldecir. Los toma como espíritus de maldición y maldice. Y él va a buscar por todos los medios maldecir, ojalá, si fuera posible, a la iglesia. Ojalá maldecir la iglesia, ojalá ir y traer inmundicia sobre el cuerpo de los creyentes, operando con los demonios, ¿verdad? Los demonios traen enfermedades, los demonios causan la enfermedad. Ya, por muchos años se ha tratado de buscar la causa de las enfermedades, pero nunca se ha podido encontrar, ¿verdad? Se dice, no, la enfermedad la produce una bacteria, la produce un virus, la produce esto otro, pero nunca han podido sanar todas las enfermedades, ni tampoco podrán, porque la enfermedad tiene una naturaleza espiritual. La enfermedad de por sí parte espiritualmente, es un problema espiritual, no es un problema solo físico, ¿verdad? Las medicinas pueden curar los síntomas, pero nunca van a curar la raíz de la enfermedad. La raíz de la enfermedad es espiritual. Fijémonos, vamos a un verso ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 25, donde hay un muchacho que es mudo, es sordomudo. Le presentan a un muchacho sordomudo al Señor. Y el Señor va donde este muchacho y hace lo siguiente, dice 25. Y cuando Jesús vio, todos juntos, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fíjense, ¿quién era el mudo y el sordo? ¿El niño? El espíritu. Cuando el espíritu mudo y sordo salió, el niño escuchó y habló. ¿Quién le mantenía la lengua atada al niño para que no hablara? El espíritu que estaba dentro de él. ¿Y quién le mantenía los oídos tapados al niño para que no oyera? El espíritu que estaba dentro de él, que se había metido en él, ¿verdad? Ese espíritu cargaba maldición. Ese espíritu era una persona que murió con su maldición, que murió siendo sordomudo, y cuando murió sin la fe, ese espíritu cargó esa maldición, y cuando ese espíritu entra en otra persona, reproduce la enfermedad, ¿verdad? Reproduce la misma enfermedad. Hay personas que tratan de curarse una y otra vez y siempre vuelven a la misma enfermedad y vuelven a la misma enfermedad y vuelven a lo mismo, siempre. Porque intentan curar físicamente, pero no van a la raíz de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, los demonios producen maldición. Vamos a ver otro verso, Mateo 8, 16. Vamos a tratar de examinar bien. 8:16, todos juntos, 1, 2, 3. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Siempre el echar fuera demonios viene con la sanidad. Siempre echó fuera demonios y sanó a muchos enfermos. Echó fuera los demonios y sanó muchos enfermos. El ministerio de Jesús consistía en predicar, enseñar y echar fuera los demonios. Ese es el ministerio de Jesús. Jesús enseñaba, predicaba y echaba fuera los demonios, ¿verdad? Y Jesús podía echar fuera los demonios porque estaba sobre toda autoridad. Los demonios causan opresión, ya causan enfermedad y causan opresión. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Habla de los oprimidos por el diablo. Todos juntos, vamos a leer. 1, 2, 3. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Jesús venía a sanar a una persona, esa persona estaba oprimida por el diablo, ¿verdad? Cuando sana, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Jesús comienza su ministerio, sana a una mujer encorvada de hace mucho tiempo.
Llevaba mucho tiempo encorvada la mujer. Entonces uno dice, no, tiene problemas a la columna. Jesús viene y la sana. Y dice, esta mujer estuvo oprimida por el diablo. El diablo la mantuvo oprimida muchos años, ¿verdad? No era solo un problema de columna, era un problema del espíritu. ¿Se fijan o no? En la Biblia el problema es del espíritu, no es solo de la carne, ¿verdad? El problema es del espíritu. Los demonios causan accidentes, enfermedades, opresión. Opresión es la sensación de sentirse enjaulado, de sentirse preso, emocionalmente turbado, emocionalmente, sin poder salir, sin respirar, la sensación de no tener libertad, es la opresión. Los demonios causan opresión, traen opresión. Los demonios causan accidentes. Fíjense, Mateo 17:15. Mateo 17:15. Vamos a leer todos juntos. Dice, 1, 2, 3. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y en el agua. Vamos a leer un poco el contexto. A ver, un verso arriba y un verso abajo. Yo me confío también de la... Desde antes, a ver, desde el 13. No, ya, ¿cuánto dije? Mateo 17, ya lo voy a leer aquí en la Biblia mejor, ¿eh? Yo me confío también de la... Ya, Mateo 17, verso 15, y vamos a leer desde el 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Fíjense, ¿viste? Cae en el fuego y cae en el agua. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Se fijan? Vamos al 18. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Fíjense, el niño, ¿qué es lo que hacía el niño? ¿Qué pasaba con el niño? Caía en el fuego y caía en el agua. O sea, no se podía prender una fogata con este cabro cerca, ¿verdad? Porque iba y se tiraba un piquero a la fogata. Un cabro loco, ¿verdad? Si por eso los papás decían, es lunático, ¿verdad? Y tampoco, ¿no es cierto?, una piscina, no podían ir a la piscina con él, ¿verdad? El cabro donde veía algo peligroso, ¡pum!, de cabeza ahí, ¿verdad? Al fuego, al agua, se metía, se tiraba. Entonces decían, mi hijo es lunático, ¿verdad? No sé qué le pasa, ¿verdad? Demonio. Y dice que el demonio lo tiraba al fuego, el demonio lo tiraba al agua, ¿verdad? El demonio causa accidentes, el demonio causa, ¿verdad? El demonio produce la muerte, el demonio busca la destrucción del cuerpo del que está morando, causa la destrucción porque es espíritu maldito, ¿verdad? Podríamos seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Los demonios pueden producir, miren, hay casos, amados, donde hay personas quemadas, que han tenido la piel quemada, la piel, ¿no es cierto?, es llena de... Y el demonio, se le reprenden los demonios salen y la piel se sana. Es terrible, el demonio reproduce maldición, ¿verdad? El demonio reproduce su propia maldición en las personas. El demonio es otra personalidad, ¿ya? El demonio es otra personalidad que se añade a la suya propia, ¿no? ¿Usted ha visto cuando dice, tengo doble personalidad? Estoy medio bipolar hoy día, dice. Quiero algo y quiero otra cosa. Siento una voz que me dice que no. Tenga cuidado con esas cosas, ¿ya? El demonio es una personalidad adicional, se adiciona a la suya y empieza a funcionar en su cuerpo. Empieza a pensar con su cerebro. Su cerebro es suyo, ¿ya? Que su cerebro no lo ocupe otra persona, ¿ya? Que su cerebro lo ocupe usted nomás. Pero el demonio cuando entra empieza a usar el cerebro y empieza a pensar. Y reproduce pensamientos, y reproduce ideas, ¿verdad? Reproduce sensaciones, reproduce emociones, ¿ya? De pronto una persona de un momento a otro comenzó a quebrar, comenzó a ser pobre. ¿Por qué? Comenzó a irse a la miseria. Todo eso es por pensamientos. Todo eso es por reproducción de pensamiento, ¿verdad?
De repente una persona comenzó a irse a la quiebra muchas veces por su pensamiento, ¿verdad? Los cambios de personalidad hay que tener cuidado con ellos, ¿ya? Hay que ponerle ojo, ¿ya? De pronto puede ser más que una bipolaridad normal, puede haber algo ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a lidiar con esto siempre. Ya, el mundo está bajo maldición. El mundo está bajo la maldición. La tierra fue maldita. Ya, y hay mucha gente que no ha recibido al Señor y tiene que lidiar, luchar con la maldición día tras día. Día tras día, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a tomar autoridad sobre los demonios. Tenemos que aprender a combatir con los demonios, digámoslo de alguna forma, o a echar fuera a los demonios. ¿Ya? Los demonios son otra mentalidad que no nos va a hacer bien, ¿verdad? Esa personalidad adicional no le va a decir cosas buenas que haga, ¿verdad? Lo va a tratar de apartar del Señor, que usted pierda de vista la gracia. Usted va a dejar de ver la gracia de Dios, ¿verdad? Va a envolverse en su propio problema, en su propia condición. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense acá, la fe de Jesús. ¿Cómo nos libramos de la maldición? ¿Cómo podemos ser libres de la maldición? ¿Usted quiere ser libre de la maldición o no? Levante la mano los que no quieren maldición, los que no desean maldición. Levántela, aunque sea obvio, ¿ya? Levántela, ¿ya? Yo quiero ser libre de la maldición, ¿verdad? La fe nos libra de la maldición, amados. ¿Qué dijimos? Que la maldición era producto de la incredulidad. ¿Y qué pasa cuando llega la fe? ¿Qué pasa con la incredulidad? Se va, ¿verdad? Cuando recibimos la fe, cuando tenemos la fe de Jesús, cuando tenemos la fe, la incredulidad se aparta del espíritu. El espíritu deja de ser incrédulo, y cuando el espíritu deja de ser incrédulo, la maldición del cuerpo tiene que soltarse, tiene que salir. Si la incredulidad se va, la maldición se va. Si la incredulidad se aparta de usted, entonces la maldición también se aparta. Por eso aquí dice, por cuya herida fuisteis sanados. Habla de sanidad del cuerpo, habla de sanidad física. La salvación trae sanidad física, porque echa fuera la maldición, ¿verdad? No hay maldición para el Hijo de Dios. El que recibe la fe es libre de la maldición, ¿verdad? La incredulidad produce maldición. Pero si usted ha recibido la fe, usted no tiene por qué estar maldito. La enfermedad tiene que irse. La enfermedad tiene que salir. La enfermedad tiene que huir. Porque la incredulidad ya no está. No hay base para que la maldición es como una planta, ya que está sembrada sobre la incredulidad. La incredulidad es como la tierra de la planta. Ya la maldición florece en la incredulidad. Ya la maldición nace, crece, se desarrolla en la incredulidad. Pero si usted saca la incredulidad, si usted le quita la tierra a la planta puede que permanezca ahí un poco de tiempo, pero se va a marchitar. Sí o sí se va a marchitar. No tiene que vivir más, no va a vivir más. Entonces aquel que recibe la fe, la enfermedad tiene que irse. La enfermedad se va a marchitar. La enfermedad no va a tener base para seguir alimentándose. La maldición no puede alimentarse cuando está la fe en el Espíritu. Amén. Amén. Somos libres por la fe. Somos libres por la fe de Jesús. Ahora, nosotros podemos recibir maldición por un espíritu maldito, ¿verdad? Podemos recibir maldición por causa de un demonio. Y por eso tenemos que aprender acerca de los demonios, ¿verdad? Tenemos que tomar autoridad sobre los espíritus inmundos. La Biblia dice que Dios nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echáramos fuera. Fíjense, Jesús en su ministerio, Él comenzó a echar demonios, ¿verdad? Comenzó a echar fuera demonios.
Y esto fue chocante para los que veían, porque nunca habían visto eso, ¿verdad? La gente dice que se maravilló cuando Jesús estaba en la sinagoga, y fíjense, el primer demonio que le apareció fue en la sinagoga. Estaba él en la sinagoga leyendo, y de repente se paró uno ahí de entre los que estaban escuchando, ¿no es cierto?, de la nada, y dijo: ¿qué, has venido a destruirnos? Y dice Jesús que le dijo: espíritu inmundo, sal fuera de él, y el espíritu salió. Y la gente se maravilló, nunca habían visto eso. Nunca antes de Jesús se había echado fuera un demonio. No existía la autoridad para echar fuera a los demonios antes que viniera el Señor Jesús. Y la gente decía: ¿qué es esta nueva enseñanza que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, estos dicen: Jesús vino a enseñar con autoridad, vino con la expulsión de los demonios. Esto es nuevo, nunca lo habíamos visto. Entonces Jesús demostraba la autoridad que él tenía, la posición que él tenía. ¿Dónde dijimos que estaba Jesús? Esa posición de autoridad, esa posición de estar sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, se manifiesta cuando los demonios salen. En una ocasión acusaron al Señor de echar demonios por Beelzebú. ¿Se recuerdan ustedes? Los fariseos eran bien picados con Jesús, ¿verdad? No le permitían ninguna buena, ¿verdad? Son como algunos que andan en internet, ahí encuentran malo a todos. Todos son blasfemos, herejes, todos los que aparecen en todo. Predicador que sale, hereje, apóstata, hijo del diablo y todas esas cosas. Ya, los fariseos eran así también, tenían ese mismo espíritu, el espíritu de la ley. Entonces a Jesús no le dejaban pasar ni una tampoco, ¿verdad? Jesús hacía algo, se juntaba con pecadores, este se junta con pecadores y con publicanos, ¿verdad? Juan el Bautista no hacía eso, este endemoniado, ¿verdad? Este no tiene demonio, este es comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Lo que hacían los fariseos lo criticaban. De nuevo, es solo coincidencia, cualquier parecido con la realidad. No había caso, ¿verdad?, con los fariseos. Los fariseos todo criticaban, todo apuntaban, todo juzgaban. Entonces Jesús, cuando empezó a echar fuera los demonios, los fariseos lo vieron y dijeron: ya sabemos por qué este puede echar fuera los demonios, porque tiene el poder del príncipe de los demonios. Lo cachamos. Cachamos que Jesús hace milagros por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo va a prevalecer su reino? ¿Verdad? Es ilógico lo que ustedes están diciendo. Y fíjense lo que dice Jesús: mas si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, entonces ha venido a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta la autoridad del reino de Dios? Cuando los demonios salen, cuando los demonios son echados fuera, ¿verdad? Cuando el demonio sale, ha llegado, dice el Señor, el reino de Dios. Nosotros en el Padre Nuestro oramos: que venga a nosotros tu reino. Que venga a nosotros tu reino significa los demonios fuera. Los demonios, chao, no tienen que ver en el reino de Dios, no están en el reino de Dios. Cuando el reino de Dios viene, los demonios salen. Cuando el reino de Dios no está, ellos proliferan. Pero viene el reino de Dios y ellos salen, ¿verdad? Se arrancan. Cuando hay una pieza llena de cucarachas y uno prende la luz, así, se arrancan, huyen, tienen que salir. Ha venido a vosotros el reino de Dios. Diga conmigo: que venga tu reino. Esa es la oración constante del creyente. Padre, venga tu reino. Venga. Esa oración es tan potente, amado. La oración del Padre Nuestro es tan poderosa. Fíjense, el llamado, el decir: Padre, venga tu reino, es un llamado. Es un llamado como de auxilio. Es como alguien que pertenece a un reino y anda en una tropa lejano en el territorio enemigo, y él del territorio enemigo pide refuerzos. Y dice: Rey, mándame el reino, que venga tu reino, venga a rescatarme, venga a librarme. Es aquel llamado glorioso que hacen los hijos de Dios: venga tu reino. Y cuando viene el reino de Dios, los demonios huyen del lugar. Entonces, donde usted vaya,
que el reino vaya con usted. No se le ocurra ir a alguna parte si ese reino no va con usted. ¿Verdad? El reino de los cielos nos acompaña porque somos ciudadanos de ese reino. Tenemos la autoridad de ese reino. ¿Verdad? Y el que tiene la ciudadanía del reino de los cielos no teme a los demonios, sino que los echa fuera. ¿Verdad? Los expulsa. Donde él va, expulsa a los demonios. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. (14 al 18) vamos a leer. (14 al 18). Todos juntos leamos. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué dice la primera señal del creyente? Echarán fuera demonios. Diga conmigo: yo echaré fuera demonios. Esa es la autoridad que Dios le concedió. Esa es la autoridad. Dios no mandó a nadie, Jesús no mandó a nadie a predicar sin la autoridad sobre los demonios. No se puede hacer la obra de Dios sin la autoridad sobre los demonios. ¿Verdad? Usted tiene la autoridad sobre ellos. Usted tiene el poder para echarlos fuera. Usted tiene el poder para reprenderlos. La Biblia dice que Él los reprendía. ¿Saben lo que es reprender? Reprender es retar. ¿Ha retado usted a alguien o no? ¿Cuántos son papás aquí? No hay papá que no haya retado. ¿O sí? Bueno, harto malo el papá que no ha retado, pero los papás que han retado saben lo que es retar. ¿Verdad? Retar eso es reprender. ¿Verdad? Y cuando uno reprende a un demonio, lo reta porque no tiene que estar ahí. Lo echa fuera, lo saca de su legalidad, lo conmueve, lo saca, ¿verdad? Lo trata mal. Jesús trató mal a los demonios. ¿Verdad? Usted no los trate bien. Jesús les dijo: espíritu inmundo. Aquí no nos suena tan fuerte esa palabra. Espíritu inmundo nos suena hasta lindo de repente. Pero inmundo significa cochino, significa sucio, significa, es más que sucio, es inmundo. ¿Verdad? Es como una asquerosidad de espíritu. Entonces, asquerosidad de espíritu, sal fuera. Repulsión por los demonios. Ya que nuestro espíritu tenga repulsión por los demonios. Amén. Echemos fuera los demonios, amados. Ya, seamos el cuerpo que echa fuera los demonios, que sabe lidiar con la maldición. Ya, nosotros estamos sobre toda maldición, amados. Que el diablo no los saque de su posición de autoridad. Ya, ustedes, ¿dónde están? Sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Que el diablo no los saque de esa autoridad, que el diablo no los confunda, no los engañe para sacarlos de esa autoridad, ya que el diablo no los mueva de ese reposo al que han entrado. Ya, si el diablo los mueve del reposo, entonces van a ser víctimas de los demonios. Ya, pero mientras ustedes se mantengan en ese lugar de autoridad, mientras ustedes se mantengan con la autoridad del reino de Dios, nada les dañará. El Señor dijo: ustedes tomarán serpientes, escorpiones en las manos y nada les dañará. Quiere decir, ustedes van a pisar la fuerza del enemigo, van a poder manejarla y nada les podrá hacer daño. Entonces, amados, empodérese de la autoridad del reino. Empodérese de esa autoridad. Ya, si se siente condenado, deje la condenación y empodérese de la autoridad. Ya, el Señor Jesús, cuando mandó a alguien a no pecar más, primero lo empoderó de la autoridad. Le dijo nosotros veíamos en la mañana también: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Verdad? Antes de decirle que no pecara, le dijo: ni yo te condeno.
El poder para no pecar, ¿dónde está? En el ni yo te condeno, en saberse perdonado por Dios, el saberse con la gracia de Dios. Amados, beba de esa gracia, ya beba de esa gracia. No deje de alimentarse de esa gracia, de agradecer a Dios por esa gracia. No pierda esa posición. Amén. ¿Ven si me acompaña? Vamos a orar al Señor.